El motor de nuestro mundo es la electricidad. Los aparatos que tienes en casa, la tele con la que nos estás viendo o el ordenador con el que te bajarás el programa, funcionan con electricidad. También lo hace nuestro cerebro. La electricidad es la base de la comunicación entre neuronas. En cada sinapsis, la liberación de neurotransmisores produce un potencial eléctrico en la neurona, que luego se difunde. El cerebro adulto contiene entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas, por donde pasa una corriente de alrededor de 130 microvoltios, o mejor, 0,000130 voltios, mientras que la de tu casa es de 220 voltios, y la que se aplica en un electroshock varía entre 70 y 400 voltios. El electroshock o la terapia electroconvulsiva comenzó a emplearse en los años 40 en enfermos de esquizofrenia, catatonia o depresión. La imagen de estos enfermos con electrodos recibiendo una descarga es parte de nuestro imaginario de horror médico, y si bien su efectividad ha sido muy discutida, su propósito es el de resetear el cerebro esperando que vuelva a funcionar con normalidad. La estimulación cerebral profunda es una terapia más evolucionada y sutil, en donde se implantan electrodos y se aplica electricidad en áreas muy concretas del cerebro, con lo que se puede ser mucho más específico en el tratamiento y minimizar los riesgos y efectos secundarios. Buenas tardes, nosotros somos de la Escuela de Ciencias de la Salud Valle de Las Palmas, de la carrera de Medicina, del Salón 421, y les vamos a hablar de la sinapsis y ondas eléctricas en el cuerpo. Nuestro equipo está compuesto por Heredia, Parra, Cebada, León. Ok, bueno, primero que nada, antes de entrar de lleno a lo que es la sinapsis y cómo esta va a funcionar, les voy a explicar lo que es la neurona. La neurona y su anatomía más que nada. Esa es una célula del sistema nervioso que se especializa en captar y en recibir estímulos en todo nuestro cuerpo. Como vemos, aquí tenemos la estructura de una neurona. Esta por completa es la neurona, sin embargo, esto se va a dividir en partes. Tiene sus partes lo que es un centro, un núcleo o soma. Va a tener también lo que es un cuerpo celular, que es lo que va a estar rodeando. Va a tener un axón, que el axón va a ser una fibra nerviosa que va a permitir transmitir las señales eléctricas entre las neuronas. Este axón va a estar recubierto de mielina, y la mielina les va a ayudar a que pase rápidamente el impulso nervioso alrededor del axón. Esta mielina solamente se encuentra en el axón, no en las dendritas, que las dendritas es la parte siguiente a lo que voy. Van a ser estas estructuras que son las encargadas de recibir el impulso nervioso y de transportarlo hacia el soma de la siguiente neurona. Y estos son los componentes de una neurona. Ahora la membrana plasmática de la neurona. Pues como podemos ver, aquí vamos a tener el lado interno de la membrana y un lado externo de la membrana. Todas las células van a tener lo que es una membrana plasmática, y en especial la célula de las neuronas va a ser compuesta por una bicapa lipídica, en la cual se van a encontrar proteínas de membrana, las cuales van a permitir el paso de iones. Por el lado interno de la membrana va a haber una carga más negativa, y por el lado externo de la membrana va a haber una carga positiva, por lo que se puede decir que la membrana se caracteriza por ser polarizada eléctricamente. Excitabilidad de la membrana. Bueno, la excitabilidad de la membrana
Principalmente, ¿qué es la excitabilidad? Esta es una característica de las neuronas y es la capacidad de estas de poder cambiar su potencial eléctrico. Entonces, va a depender de la existencia de distintas concentraciones de iones de ambos lados de la membrana para así poder generar lo que es un impulso eléctrico. También se va a generar aquí lo que es un transporte activo a través de la membrana mediante el intercambio de iones, como ya les había comentado, gracias a estas proteínas que vamos a tener en la membrana, y cada proteína es específica para un tipo de ion. La célula excitable. Bueno, la célula excitable es lo que va a caracterizar a la neurona. La neurona se caracteriza por ser una célula excitable y gracias a esta excitabilidad que tiene es que se pueden transmitir estos impulsos. Las células excitables son aquellas capaces de producir un potencial de acción, que se los vamos a explicar más adelante. Este potencial de acción se va a dar al momento que la célula reciba un estímulo. La célula excitable va a disparar lo que es el potencial de acción, y estos estímulos hay de diversos tipos. El estímulo puede ser eléctrico, puede ser un estímulo químico, también hay otros estímulos, lo que es el estímulo mecánico y un estímulo fotónico o de luz. Ok, para continuar nuestro tema vamos a hablar sobre el potencial de acción. Pero, ¿qué es el potencial de acción? También llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros, lo que hace que sea una característica microscópica esencial para la vida. Pueden generarse por diversos tipos de células corporales, pero las más activas en su uso son las células del sistema nervioso, para enviar mensajes entre otras células nerviosas, lo cual va a corresponder a la sinapsis, o desde células nerviosas a otros tejidos corporales como los músculos o las glándulas. Muchas plantas también generan potenciales de acción que viajan a través del floema para lo que va a ser coordinar su actividad. Pero la principal diferencia entre los potenciales de acción de los animales y de las plantas es que en las plantas se van a utilizar flujos de potasio y de calcio, mientras que en los animales se van a utilizar flujos de potasio y de sodio. Los potenciales de acción son la vía fundamental de la transmisión de códigos neurales. Sus propiedades pueden frenar el tamaño de cuerpos en el desarrollo y permitir el control y coordinación centralizados de órganos y tejidos. Ok, las variaciones del potencial de membrana durante el potencial de acción son el resultado de cambios en la permeabilidad de la membrana celular a iones específicos. A esto me refiero al sodio y al potasio. Por consiguiente, a cambios en las concentraciones iónicas en los comportamientos intracelular y extracelular. A continuación, les voy a hablar de las fases del potencial de acción, y son tres. La primera es la despolarización. Aquí lo que sucede es que el potencial se eleva a una dirección positiva. Primero gradualmente hasta un umbral, de aquí, como pueden ver, ese umbral, hasta lo que va a ser el pico. El pico se le va a conocer como un potencial invertido, que se va a llamar exceso o sobretiro. Después vamos a tener la repolarización. El potencial cae rápidamente en dirección negativa hasta el potencial de reposo. Y por último, la hiperpolarización postpotencial. El potencial se sitúa transitoriamente en valores ligeramente más negativos que el de reposo. Como pueden ver, en valores negativos
respectivos. Ok, la propagación del impulso nervioso. Las neuronas son unas células que tienen la capacidad de transmitir el impulso nervioso en forma de corriente eléctrica. El impulso nervioso solo se propaga en un sentido. Cuando una neurona es estimulada, se originan unos cambios eléctricos que empiezan en las dendritas. Pasan por el cuerpo neuronal y van a terminar en el axón. El impulso nervioso no se transmite con la misma velocidad en todas las neuronas. Va a depender de si el axón está o no rodeado por unas células, que son las células de Schwann, que producen una sustancia blanca que es la vaina de mielina. Como ya lo mencionamos, impide el paso del impulso nervioso y hace que tenga que saltar entre los espacios sin vaina de mielina, que serían los nódulos de Ranvier, por lo que la velocidad va a ser mayor. A este tipo de propagación del impulso nervioso se le va a denominar conducción o propagación saltatoria. También se pueden clasificar nuestras neuronas según si tienen o no mielina. Y están las neuronas mielínicas y las amielínicas. Las mielínicas, sus axones son más gruesos y el impulso nervioso se propaga con más rapidez gracias a la conducción saltatoria. Mientras que las neuronas amielínicas crecen de mielina, por lo que el impulso nervioso va a ser más lento. Continuando con el tema, vamos a hablar de la sinapsis. La sinapsis, para recordar primero, esta es una neurona. Contamos con el soma, dendritas y axón. Hablando del sistema nervioso central, la neurona se va a comunicar con una segunda neurona. A esta comunicación se le llama sinapsis. Hablando del sistema nervioso periférico, la neurona se conecta no con otra neurona, sino con una célula motora o una célula glandular para estimular dicha segunda célula. Encontramos que en esta unión, por ejemplo, estamos uniendo lo que es el axón con la dendrita de la segunda neurona. Para eso se va a catalogar los diferentes tipos de conexiones o sinapsis. Tenemos la primera, sería axodendrítica, que es cuando el axón de la primera va a unirse con la dendrita de la segunda. Axosomática, cuando el axón de la primera va a unirse no a la dendrita, sino directamente al cuerpo o al soma de la segunda neurona. También tenemos la tercera opción, que es axoaxónica, que es cuando el axón de la primera se comunica con el axón de la segunda. La célula que va a emitir el impulso eléctrico o químico, vamos a hablar más adelante de esos impulsos, se llama presináptica, la que por así decirlo manda la señal, y la que recibe la señal se llama postsináptica. Existen dos diferentes tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. Vamos a hablar primero de la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica se lleva a cabo por unas proteínas que están tanto en el axón de la célula emisora como en la membrana de la célula receptora. Dijimos que puede ser neurona o puede ser motora o glandular. A esas proteínas forman seis uniones intercelulares, tanto la receptora como la emisora, para formar las conexinas, mediante las cuales van a pasar los iones. Regularmente estimulados por un neurotransmisor, van a estimular que estos iones de aquí pasen a la célula receptora y puede ser estimulada. Un ejemplo de neurotransmisor puede ser la adrenalina, noradrenalina o en este caso el calcio, y lo que va a hacer esos neurotransmisores finalmente van a provocar la apertura o el cierre de estas conexinas para que pasen o regresen esos iones para el estímulo. Esto sería la sinapsis eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo, cómo funcionaría. Están pasando los iones de una membrana a otra membrana de diferentes células. Cabe destacar que este tipo de sinapsis tiene que mantener la unión, contacto entre una neurona y otra o entre una célula y otra.
Ahora vamos a hablar de la sinapsis química. La sinapsis química, como puede ver en la imagen, no requiere un contacto directo, de hecho es muy poco el espacio, pero hay espacio entre esas dos células. Sería en este esquema cómo llega el neurotransmisor, igual que en el eléctrico, pero lo que va a estimular aquí son unas vesículas, las cuales van a liberar los iones, o el neurotransmisor llamado regularmente acetilcolina para las células motoras, van a llegar a los receptores y finalmente mandar el estímulo deseado. Aquí tenemos la vesícula sináptica de la célula emisora, en este caso la neurona. Van a acercarse a lo que es la membrana de la célula y por medio de la exocitosis va a liberar el contenido de esta para estimular la célula receptora. Hay un complejo llamado sinaptotacmina que al unirse con el calcio genera este complejo que va a estimular que esas vesículas sean evacuadas. Mediante el complejo Schner se acopla con lo que viene siendo la membrana de la vesícula con la membrana de la célula, se fusionan y finalmente libera el contenido por exocitosis, como lo habíamos comentado. Aquí hay receptores específicos de este contenido para ser estimulada. En resumen, tenemos aquí otro esquema, cómo es que la célula emisora o presináptica está llegando el estímulo del neurotransmisor, libera las vesículas, libera el contenido, por ejemplo acetilcolina, para que sean recibidas por una segunda célula, en este caso vemos que es otra neurona. Al recibir, continúa el estímulo para mandarlo a diferentes partes, a lo mejor célula muscular, glandular o otra neurona. Ese viene siendo finalmente el segundo tipo de sinapsis, que es la química. Ok, como hemos visto anteriormente, la sinapsis es algo complicada, ya que implica dos tipos de sinapsis, lo que es la sinapsis química y lo que es la sinapsis eléctrica. Sin embargo, la mayoría de nuestro sistema nervioso pues implica lo que son sinapsis químicas. Pero, ¿por qué en vez de estar lo que son el sistema nervioso pues separado en neuronas y neuronas, por qué no está en una sola neurona conectada hacia todo el sistema? Sería mucho más rápido, ¿no? Pues si en tu casa tú tuvieras todos los electrodomésticos pues conectados al mismo tiempo, pues todos se iban a agarrar al mismo tiempo y es lo que no queremos. Queremos un apagador intermediario. Entonces para eso está la sinapsis química, que procede pues de la sinapsis eléctrica. Cuando un neurotransmisor se une a un receptor en una célula receptora, causa la apertura o cierre de los canales iónicos. Esto puede producir un cambio localizado en el potencial de membrana, o pues también puede alterar lo que es el voltaje de la membrana o la célula receptora. También se pueden alterar lo que son los canales iónicos. Estos canales iónicos también se dice que en las interneuronas, que son la mayoría de neuronas en nuestro cuerpo, pueden modificar lo que es la memoria, ya que al entrar ese impulso por primera vez, pues ese canal iónico como que se amolda. Entonces se crea un recuerdo y al volver a usar ese mismo canal iónico, pues se puede reproducir el recuerdo o la memoria. En algunos casos, el cambio provoca que la célula en blanco sea más propensa a disparar su propio potencial de acción. En este caso, el cambio en el potencial de membrana se llama potencial excitatorio postsináptico, o como se puede sintetizar en PEPS, como lo llamaremos próximamente. En estos casos, el cambio provoca que la célula en blanco sea más o menos propensa a disparar su propio potencial de acción, y esto se llama potencial inhibitorio postsináptico, o que lo podemos también reducir a PIPS. Un PEPS es despolarizante, hace que el interior de la célula sea más positivo. Acercando el potencial de membrana, su umbral de disparo de un potencial de acción a veces no es suficientemente pues, lo potente para activar lo que es la despolarización en la membrana. A veces una sola neurona esta despolarización no es suficiente para continuar con lo que es la despolarización en la siguiente neurona. Entonces se necesitan más neuronas o más sinapsis para poder restablecer la orden. Los potenciales inhibidores postsinápticos tienen el efecto contrario, es decir, tienden a mantener el potencial de membrana de la neurona postsináptica por debajo del umbral. O sea que como al recibir la sinapsis, como dije anteriormente, pues esta no alcanza a ser lo suficientemente fuerte, entonces necesita más, o también puede reducirse para evitar una orden que no es necesaria.
Una neurona tiene dos sinapsis en dos diferentes dendritas, ambas son excitadoras. Ninguna sinapsis produce un potencial excitatorio posináptico suficientemente grande para que se genere el potencial de acción dentro de la neurona, lugar donde el axón se une al cuerpo de la célula y donde inicia lo que es el potencial de acción para transmitir lo que son otras neuronas y pues dar la orden a la que estamos queriendo llegar.